La vida matrimonial es un reto. Y es un reto porque cada uno de los que conforma el matrimonio tiene un rol específico. Así es. Y hoy vamos a hablar de uno de los más importantes, que es el rol del hombre. De esos varones que quieren agradar a Dios. Así que si usted quiere estudiar este tema con nosotros, acompáñenos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias nuevamente por estar con nosotros conectados en un día más de Cheo y Vivi. Esperamos y confiamos en Dios que este programa sea de ayuda para todos ustedes, que sea de crecimiento espiritual para todos. Así que bueno, bienvenidos. Nos encanta que nos escriban desde dónde están, cómo se encuentran. Creo que hemos generado una comunidad muy especial y por eso nos gusta saber de ustedes. Así que bienvenidos una vez más. Amor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos, para ti también. Pues bien, estamos muy contentos, muy emocionados, agradecidos con Dios, porque siempre es un hermoso privilegio poder compartir la palabra de Dios, hacerlo de una forma muy práctica, salirnos de los espacios que muchas veces conocemos como espacios que si bien sirven para edificarnos en medio de la palabra, muchas veces no se presta para que tengamos esta interacción donde podemos, leerlos, donde ustedes pueden saber que dentro de todas las preguntas normales que todos en algún momento nos hacemos, pues podemos encontrar respuesta. Y qué mejor que hacerlo acá en la casa de Dios, con la palabra de Él, para que nosotros hoy podamos llegar a esas respuestas que tanto anhelamos. Así es. Entonces, antes de comenzar con el tema, porque ya ustedes saben más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy, queremos invitarlos a que nos acompañen en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube con todos estos contenidos y también recuerden que este en especial lo pueden encontrar en Spotify y en las plataformas de audio como un podcast donde ustedes pueden escucharlo en los momentos que de pronto no nos pueden ver, pues tienen la facilidad de o escucharnos o también vernos a través de YouTube. Así que bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos un tema muy especial, un tema que estuvimos anunciando a través de Instagram, de nuestras redes, donde hablábamos acerca del esposo. Vamos a hablar puntualmente de un esposo que agrada a Dios. Así que, ¿qué te parece si empezamos orando y le entregamos este programa en manos? Claro que sí, pero yo solamente quiero hacer una invitación porque tal vez muchos están viendo este programa por diferido, la gran mayoría se conecta, no sé, en las mañanas, en las noches, cuando van hacia los trabajos. Y lo interesante de anunciar un tema antes es que de pronto usted también sienta esa invitación, así usted no sea de pronto esposo, si usted está soltero, pues qué bueno que usted pueda prepararse desde ya. De pronto hay muchas mujeres y yo creo que si bien hoy vamos a dedicar un tiempo muy importante a hablar sobre ese rol que tiene el hombre dentro de la familia, también es bueno que ustedes, mujeres, bien sea que estén solteras, sobre todo ustedes puedan comenzar a identificar esas características de esos hombres que agradan a Dios y que ese sea el anhelo, no que sean solamente modelos que de pronto el mundo ha establecido para, no sé, decirnos cómo es la relación ideal o cuál es el hombre ideal para mí según lo que el mundo y sus estándares tienen, sino es muy bueno que ustedes desde ya formen en sus corazones anhelos santos que les puedan llevar a tener una oración correcta sobre lo que debes esperar de esta persona que con seguridad Dios va a enviar. Ahora, las mujeres que están casadas también es muy importante para que puedan ser verdaderas ayudas idóneas y puedan ayudar a que sus esposos puedan construir muchos de estos roles o características para que sean esposos que agraden a Dios. Ahora sí,
Creo que habiendo dicho esto, no se desconecten, por el contrario, inviten a más personas, que cada vez crezcamos más. Y pues bueno, ahora sí entreguémosle este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, Papito Dios, damos gracias por este día, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar acá, Señor, en tu casa. Señor, lo hacemos con el mayor amor, con respeto, Señor, entendiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para agradarte a ti, Señor. Oro en el nombre de Jesús por cada familia que nos está viendo, por cada hombre. Te pido, Señor, que tú seas llevando esta palabra para que ellos se puedan formar espiritualmente, para que puedan hacer cambios y puedan convertirse en hombres que te den gloria y honra, que te agraden, Señor. Oramos para que sus familias sean bendecidas. Oramos por todas las mujeres, Señor, que también están viendo este programa, para que tú hables a sus corazones y puedan tomar las mejores decisiones en todo lo que ellas están haciendo. Doy gracias por la vida de mi esposa, por mi vida. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros, que tú dirijas cada pensamiento y cada una de las palabras. Hoy quiero darte gracias, Señor, por este día y nos abandonamos en tus manos, Señor. Te pedimos que en medio de cada una de nuestras palabras, tu Espíritu Santo se mueva en los corazones de todas las personas que nos están escuchando en este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tema es muy importante y tal y como decía mi esposito, le puede funcionar a todos. Así que es muy importante que prestemos atención. El mundo en sí siempre nos va a definir con ciertas características y nos va a categorizar de manera que podamos, no sé, vernos como exitosos o como fracasados. Y muchos de estos ítems que nos da el mundo puede ser el dinero, puede ser una posición profesional, puede ser un trabajo, hace que nos categoricen. Pero recuerden que nosotros, siendo hijos de Dios, no nos categorizamos por estos ítems, sino que es el Espíritu el que nos da ese valor que tenemos. Entonces, si pensamos ahora, y yo te pregunto, en un esposo exitoso, en un esposo ideal, ¿estamos hablando de estas características del mundo o ya más bien nos metemos hacia otro lado? Bueno, yo agradezco que comiences con esa pregunta, porque definitivamente algo que tiene que hacer todo hijo de Dios y toda hija de Dios es salir completamente de los estándares o de los modelos que el mundo nos ha enseñado. Sobre todo porque todo comienza con una pregunta en común. Todos queremos el mismo fin, todos queremos tener relaciones y matrimonios exitosos y familias bendecidas. Y de alguna manera el mundo ha intentado que nosotros podamos encontrar respuestas en estrategias humanas. Eso. Y esto nos ha llevado justamente a vivir o a conocer de lo que tú nos hablabas hace un momento, de categorías, de modelos, de estrategias, y de alguna manera como que creemos que todo lo que nosotros hacemos tiene que tener una fundamentación meramente humana. Lo interesante de lo que vamos a hablar el día de hoy es que lo más importante para tener éxito en el matrimonio y en la familia es buscar las respuestas directamente en la palabra de Dios. Es decir, vamos a tratar de romper todos los esquemas que, aunque parezcan entre comillas exitosos, muchos son insuficientes. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener un matrimonio bendecido, lo primero que tienes que hacer es invitar a Dios a que esté en él, que sea el centro de la unión. Hoy tenemos, por ponerte un ejemplo, muchos matrimonios jóvenes, tanto en el mundo como en las iglesias. Y cuando vemos las estadísticas, no hacen distinción de entre matrimonios que son cristianos y no cristianos. Lo cierto es que muchos de los matrimonios hoy en día están optando por la salida que parece más sencilla, que es la separación. Y esto ocurre porque muchas veces no se habla de una palabra tan importante como es el pacto matrimonial. Cuando uno ya comienza a entender qué es el pacto matrimonial, lo que implica, lo que involucra comprometerse con Dios para que Dios se vivifique en el hogar, esté en el centro, para que Dios sea exaltado, es cuando nosotros vemos hogares exitosos. Entonces, claro, hay un modelo, para no salirme de la pregunta, que el mundo nos marca. Una falsa
apariencia de perfección y el mundo quiere disfrazar muchas mentiras que están entrando a muchos hogares. Una de ellas es, por ejemplo, que todas las personas deben perseguir su propia felicidad. Y he escuchado en este último tiempo, no sé, a psicólogos que trabajan con parejas y que hacen terapias de parejas, decir que una virtud de un matrimonio exitoso es, por ejemplo, que cada uno tiene que luchar por su propia felicidad, que no nos podemos olvidar de nosotros, sino que lo más importante es recordar también que nosotros somos importantes y sumamos. Ahora, esto contrasta muchísimo con lo que, por ejemplo, Dios le pide a un buen hombre, a un buen sacerdote del hogar, a un buen varón de Dios, porque nosotros tenemos que mostrar una de las primeras características en un varón que agrada a Dios y es que muestra un amor sacrificial. Así es. Ahora, lo que yo te preguntaba y que lo has respondido muy bien es porque muchas veces se desdibuja la forma o la manera que debe ser un esposo. Para el mundo, un buen esposo es aquel que trabaja, tiene un gran puesto, tiene mucho dinero y da lo suficiente para su casa, pero se olvida de lo importante. Se olvida, por ejemplo, de tener un carácter espiritual. Se olvida de amar, porque amar no es solamente, tome, ay, ahí los estoy manteniendo, mire cómo los tengo, sino es diferente. Y también se olvida de liderar. O sea, el varón acá es el que manda la parada en el hogar. Y me encanta que empieces tú con este primer punto, que es que un varón de Dios o un buen esposo ama a su esposa de manera sacrificial. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué estamos hablando? Pues mira, esto tenemos que verlo sobre todo en el modelo de Jesús. Y quiero partir del hecho que nosotros venimos a hablar con mucha humildad y no desde pronto de una falsa supremacía de sentir que lo hacemos todo bien. Y quiero aclararlo porque no se trata de enseñar nuestro modelo o mi modelo, sino quiero enseñarles hoy el modelo de Jesús. Así es. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y esto es súper importante. Por eso quiero que ustedes vayan a la palabra de Dios y nos acompañen para que vayan entendiendo la importancia de este tema. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5, 25 al 26. Lo vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más claro. Dice, para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, claro, la palabra de Dios acá nos está mostrando el amor que debe haber en el corazón de un hombre que agrada a Dios, y es un amor sacrificial. Y tú hablabas de algo que me parece muy interesante porque hay mucha sabiduría en tus palabras. Cuando tú dices, en estos tiempos solemos pensar que el hombre muchas veces tiene solamente una tarea de administrar y de proveer. Y aunque es una verdad, Claro. nosotros tenemos que entender que muchas veces Dios no solamente nos pide resultados, sino también nos pide intenciones y nos pide que nosotros acompañemos esa tarea espiritual, es un amor espiritual. La autoridad que Dios le da al hombre es espiritual. Y todo comienza mostrando la forma en que nosotros tenemos que obrar y la manera en que nosotros organizamos o ordenamos nuestro corazón. Así es. Y la mejor manera es entender que debemos mostrar un amor sacrificial. Imagínate que cada vez son más notorias las fisuras que hay en el corazón del hombre. Eso quiere decir que nosotros como hombres tenemos muchas veces que esforzarnos por mostrar que nuestro compromiso es justamente trabajar por construir una felicidad familiar en torno a la palabra de Dios. ¿Qué me gusta de la palabra en Efesios 5, 25 al 26? Que no solamente nos muestra el amor, sino nos muestra el fin. Y dice, a fin de hacerla santa y limpia. Cuando tú comienzas a encontrarte estos términos, te das cuenta que todo lo que hacemos debe tener un propósito. Y esto es muy importante para los hombres. Claro, aunque cumplimos con nuestra tarea de proveer, también tenemos que preguntarnos si esto es todo lo que tenemos que hacer o si hay responsabilidades adicionales, como por ejemplo, santificar nuestra casa. ¿Qué estamos haciendo?
cómo estamos pastoreando, cómo estamos llevando relaciones santas, qué estamos permitiendo en todas las áreas de la vida de la pareja. ¿Estamos honrando a Dios? Te lo digo en las conversaciones que tenemos. ¿Cómo te trato? ¿Te trato con respeto? ¿Te bendigo o te maldigo? Comienzo yo a pensar que lo más importante es cómo yo me siento en todo momento y en todo lugar. Y fíjate que haciendo este estudio y pensando en este punto en particular, pues me di cuenta de muchas cosas que quiero leerlas porque me gusta estudiar, hacer una exégesis completa, ¿sí? Escudriñar las escrituras. En Efesios 5:25 se nos dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Eso qué significa? Que Cristo amó sacrificándose, no exigiendo. Y muchas veces hoy fracasamos como hombres porque creemos que el modelo correcto es la exigencia. Sí. Es tratar de proponer un cambio desde el otro y no desde el yo. Y acá comienza a configurarse cambios que son necesarios, no en la pareja, sino en el corazón de cada hombre. Vuelvo y te digo, piensa en Cristo. Cristo te amó sacrificándose, mas no exigiéndote. Eso significa que el esposo debe poner el bienestar de su esposa antes que el suyo. Y hoy en día, cuando hablamos de la supremacía del yo, de cómo me siento, de lo importante es que yo me sienta bien, feliz, yo tengo derecho a ser feliz. Claro que sí, hermano, pero cuando tú te casaste con esta mujer, tú te comprometiste a que serías feliz junto con tu esposa, no que solo sería tu felicidad de forma excluyente. Debe ser también servirla con humildad. Y ojo con esto, porque mostrar un amor sacrificial es muy importante acompañarlo no solamente de palabras, sino con actos de servicio. Y yo sé que acá muchos van a decir, pero es que yo llego agotado, yo llego cansado. Yo también, hermano. Todos los días yo me levanto acá con mi esposa y podemos decir, y no se trata de victimizarnos o algo así, no, yo amo mi rutina, soy una persona muy disciplinada y me gusta levantarme a una hora para tener tiempos de oración con Dios. Me gusta tener la capacidad de levantar a nuestros hijos y poder darles tiempo para que ellos hagan sus devocionales antes de salir del colegio. Al colegio. Me gusta, por ejemplo, cuando nosotros, mi esposa, por ejemplo, tiene que levantarse y hacer el desayuno y tiene que hacer un montón de cosas, tareas que son muy necesarias y que implican un tiempo y nos toca levantarnos temprano. Llegamos reventados, muchas veces atendemos consejerías hasta tarde de la noche y aún así uno debe tener actos de servicio. No puede decir que es que yo como trabajo y estoy cansado, entonces yo no hago nada. Y también acá hay algo que se ha malentendido por mucho tiempo y es quién da muchas veces el primer paso. Y esto es una verdad que confronta el corazón del hombre. Querido hermano, que te estoy hablando hoy a ti. Resulta y sucede que cuando nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad con Dios, es al hombre a quien Dios le pide primero cuentas, porque es la cabeza del hogar. Ser cabeza implica una gran responsabilidad y una de ellas es ser el principal responsable de la salud espiritual. Y cuando Dios te confronte, como de pronto lo está haciendo por medio de esta palabra, es a ti a quien Dios le va a hablar. Y entonces, cuando nosotros aprendemos que nosotros somos responsables frente a Dios, tenemos que aprender que somos nosotros quienes tenemos que tomar siempre las iniciativas. Hoy en día, cuando hay una confrontación en pareja, muchas veces esperamos quién es el que da el primer paso y estamos todo el tiempo pensando que eres tú y no, debe ser el hombre. Y me encanta que hayamos empezado con este amor sacrificial porque nos estamos hablando de Cristo, estamos hablando del modelo perfecto, no de un modelo humano, no de un modelo que hemos visto en algún libro de estrategias y formas para amar correctamente. No, la forma de amar correctamente es a través de Cristo y Él es el mejor reflejo. Y fíjate que hablábamos de un amor sacrificial, pero un esposo debe ser el líder de su hogar, el líder espiritual de su hogar. Piensa tú en quién es tu líder espiritual. Es Cristo. Él es tu pastor, Él es quien te confronta, es el Espíritu el que te dice algo que está bien o está mal. Eso es un líder. Esa misma figura la debe tener un esposo. Dios diseñó al esposo para ser el líder del hogar.
Pero acá hay algo muy importante que hay que resaltar y es que no lo diseñó para ser un dictador. ¿Qué pasa? Que muchas veces también los esposos confunden su autoridad como una dictadura, como acá se hace esto y punto, y se viene al maltrato, se llega a las malas palabras e incluso en los hogares se permiten el abuso, y hablo de abuso físico, de psicológico, palabras, etc. Eso no es. Cuando alguien lidera algo, un grupo, el líder tiene que tener la capacidad de ver, observar, de escuchar, de darse cuenta de las necesidades, de los momentos y de guiar, de acompañar, de levantar y de formar. Amo mucho a mi esposo y él está acá y lo digo en público con todo mi corazón porque amo su liderazgo sabio. Yo creo que en muchos programas he dicho que amo y exalto mucho su sabiduría. Porque él ha tenido y Dios le ha dado esta facultad, porque es Dios el que está ahí, de liderar la casa, de estar pendiente de las necesidades de los niños, de estar pendiente de mis necesidades y mirar de qué manera lo resolvemos y nos empieza a guiar, nos empieza a llevar. Mi esposo es de los que todas las noches dice, vamos a orar. Él es el que manda pues en estos tiempos. Niños, van a leer la Biblia. Sí, vamos a hacer tal cosa. Por ejemplo, tenemos un plan de familia, vamos a comprar tal cosa. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, Vivi? Yo pienso que podríamos hacerlo así. ¿Tú qué piensas? Yo le digo, amor, yo creo que mejor tal cosa. Y escucha y dice, sabes que sí, tienes razón. O tal vez no. Eso es un líder. Él es el que promueve los momentos de oración y la vida espiritual. Es el que guía a la familia en la palabra de Dios, porque tiene la palabra de Dios en su mente. Entonces el líder debe prepararse. ¿Qué pasa con los esposos? Que se dedican simplemente a proveer y a echarlo en cara, porque eso es doloroso. Hay muchas mujeres que nos escribían estas semanas diciendo, él se dedica simplemente a dar y listo, y usted mire a ver qué hace, y usted saque adelante a los niños, y usted resuelva. Yo estoy trabajando, yo estoy ocupado, a mí no me diga nada, tome. Y de eso no se trata. Es una tarea muy difícil porque es la cabeza. Y dependiendo de la cabeza, pues vamos a ver el resultado de la familia. O sea que tienen una tarea sumamente importante y que cuando estén delante de Dios serán ustedes, varones, los que le darán cuenta a Dios de su familia. Sí, de cómo se comporta su esposa, de cómo es en su casa, de cómo son sus hijos. También es aquel que toma decisiones buscando la voluntad de Dios. Cuando hablamos de un dictador, no se pueden ver como autoritarios, como es que es lo que yo digo y de malas. ¿Le has preguntado a Dios si esa es la voluntad de Él? Si eso es lo que quiere. Entonces acá ya empezamos a decir que el líder se prepara, pero que el líder se mantiene en oración a Dios, que el líder es el que tiene que llevar esas banderas para que la familia esté bien. Un esposo, y escucha esto, piadoso no delega completamente la vida espiritual a su esposa o a la iglesia. A veces creemos que como la esposa es la ayuda idónea, entonces ella se encarga del todo. Ella es la que sirve, ella es la que hace, ella es la que resuelve. Mire, a ver usted qué hace. A mí no me meta en eso, yo estoy ocupado. No, esposos, ustedes tienen una tarea gigantesca y como estamos hablando del modelo de Cristo, pues miremos a Cristo. Cristo fue capaz de perdonarnos, aún nosotros sin ni siquiera decirle perdónanos. Fue el primero el que nos amó. Fue capaz de dar su vida por esta iglesia que es difícil, pero también ha sido capaz de liderar, de llevarnos, de guiarnos, de redarguir nuestro corazón cuando hacemos las cosas mal. Amo cuando mi esposo me dice, no, Vivi, eso no estuvo bien o eso no está bien, mira, hazlo mejor así. Me encanta que haga eso porque siento que tengo un apoyo, que no estoy sola. Me encanta cuando le dice a los niños, bueno, vamos acá a hablar en familia, acá hay unas normas, unas reglas, acá se hace esto, acá, y todo es a través de la Biblia. Y eso da resultados. Así es. Y yo solamente quiero agregar a este punto varias cosas que son elementos muy importantes, porque cuando te escucho, lógicamente que trato de ver
mi corazón de hombre y quiero siempre alinearlo a los estándares de la Biblia, no a los del mundo, ya lo dijimos. Así es. Pero tú describías una característica del esposo que agrada a Dios como es el líder espiritual. Y fíjate que si nos detenemos a mirar líder espiritual, entendemos que hay categorías que son muy importantes. Entonces, dentro de las categorías podemos también hablar de que así como hay un liderazgo espiritual, hay una autoridad espiritual. Exacto. Y la autoridad espiritual dista mucho de otros tipos de categorías de autoridad. ¿Sí? Entonces, no sé, siento que se ha remarcado a través del tiempo y de los patrones de crianza muchas veces esa autoridad que genera una sujeción basada en el temor, ¿no? Entonces En el hay una miedo. subordinación Sí. porque entendemos la autoridad en esos parámetros. Y yo de alguna manera quiero decirte a ti, varón de Dios, que más allá de que tú te sientas cuestionado, la idea de este podcast es que tú puedas hacer un ejercicio de reflexión y Claro. puedas decir, mira, tal vez muchos hemos sido criados con modelos que nos han mostrado la autoridad de una forma diferente a la que Dios quiere que nosotros la podamos llevar a cabo en nuestras casas. Muchas veces nuestros padres han podido, no sé, utilizar otros tipos de elementos para mostrarnos que son autoridad. Pero lo más Porque se interesante... replican de generación en generación, ¿no? Claro, y no está mal en aceptarlo y tampoco estamos hablando mal de tus papás porque tal vez ellos tuvieron unos modelos Claro, que incluso fueron claro, peores. Y la claro. realidad es que cuando uno habla con un abuelito y uno Sí. escucha las historias de cómo fueron formados, muchos ni siquiera pudieron ir a un colegio, sino desde pequeñitos les tocó trabajar. Claro, Y obviamente, claro. así fuera su papá, quien estaba dirigiendo Sí. el trabajo, no los trataba como hijos, sino como un trabajador. Entonces, lógicamente que muchas veces venimos con modelos de crianza que repetimos y repetimos y hay que salirnos de ellos y aceptar que muchas veces esos modelos no son exitosos. Y para eso es bueno también entonces encontrar el modelo de una autoridad espiritual correcta y ese modelo es Jesús. Así es. Entonces, ya hablábamos ahorita que es muy importante entender que la autoridad que Dios da al hombre, claro, es la de proveer, la de liderar, pero también es una tarea de pastorear. Y ojo con esto, porque muchas veces yo siento que ese término pastor lo asociamos mucho a esa figura que tenemos de hombres en las iglesias, en las congregaciones que predican, que enseñan, que aconsejan, que están atendiendo. Pero yo creo que es correcto que todos entendamos que el primer ministerio que Dios le da al hombre es en su hogar. Y si estamos viendo esto, que es de santificar, entonces es una tarea de pastorear y la forma entonces no es solamente cómo llevo mi casa, cómo lidero mi casa, sino también cómo pastoreo mi casa. Es que es muy sencilla la analogía, o sea, si pensamos en un pastor literal de ovejas, pensemos en un pastor de ovejas, el pastor está pendiente de su rebaño, ¿sí? El pastor está pendiente de que sus ovejitas no se enfermen, de que sus ovejitas coman correctamente, de que las ovejitas no vayan a ser atacadas por un lobo, por un león, por un oso, póngale lo que quiera. Entonces es el que está ahí custodiando. Entonces el pastoreo es eso, está mirando si alguna tiene una necesidad y si la oveja tiene una necesidad, el pastor no la va a dejar ahí botada. ¿Qué va a hacer? Va a ir a atender su necesidad. Eso es un líder, eso es un pastor. Exacto. Entonces, y para remarcar un poco, cuando tú decías que no solamente se trata del deber de proveer, que lo tenemos nosotros, Claro, todos los hombres lo tenemos. Y desde que fuimos creados fue una de las principales responsabilidades que Dios le delegó al hombre allá en el huerto del Edén, pero no fue la única. Y yo quiero hacerte una invitación hoy, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, lo hablo porque quiero hablarle también a los papás. A veces esto suele, no sé, hablarse solamente en la pareja, pero mira, muchas veces pedimos por un trabajo que de pronto nos permita tener mejores ingresos, pero ¿de qué te sirve tener un trabajo que te da esos ingresos, pero no el tiempo siquiera para saber cómo están tus hijos?
Y hoy la crisis de los jóvenes, su crisis de identidad, su crisis en el corazón y su crisis espiritual comienza porque no hay padres presentes. Así que ojalá que en tus anhelos y en tus oraciones no solamente puedas medir todo en términos de dinero y decir, anhelo un trabajo que me dé esto y esto y esto, sino que también le digas, Señor, quiero un trabajo que me permita estar presente en la vida de mi familia. Y ¿sabes? Acá viene otra tercera característica, y es que un buen esposo o un marido o un hombre que agrada a Dios es un hombre que trata su casa con honra y comprensión. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:7, que dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Wow. Así que maridos, uno de los temas que más debemos cuidar es la forma en que tratamos a nuestras esposas, porque muchas de esas oraciones que no han sido contestadas también se deben a la forma en que nosotros tratamos. Y si nosotros en lugar de darles un valor, un aprecio, mostramos todo lo contrario, que es un desprecio, si nosotros todo el tiempo estamos subestimando. Incluso muchas veces los hombres que quieren demostrar su jerarquía y lo hacen anulando por completo a su esposa, comienzan a tener comportamientos que los llevan a tomar malas decisiones, porque un matrimonio no se trata solamente de una relación de yo con yo, es una relación de tres. Es ese cordón de tres dobleces que nos dice la palabra de Dios. Dios, el hombre y su esposa, unidos a través del Espíritu Santo. Así que esto es muy importante. Lo que pasa es que este punto que tú estás diciendo habla de una palabra de honrar. Y esa palabra es muy profunda. Es una forma de darle valor a lo que realmente lo tiene. A veces el esposo se enfoca solamente en sus niños, en sus hijos, y deja de lado a su esposa, siendo ella su ayuda. Entonces, vivir con su esposa debe ser también vivir de una manera comprensiva. Por eso hablábamos mucho de escuchar, de ver la necesidad, de no hacerla a un lado y no tenerla como objeto de cumplimiento en ciertas labores. No, ella también tiene necesidades que tú como hombre debes ser quien las identifica y quien le ayuda. También hay que tratarla con honor y respeto, o sea, que todas las cosas que haga, un gracias, un Dios te bendiga, un qué bueno que quedó, que estuvo, etc. Y obviamente acá la palabra es muy clara. Las oraciones de nosotros pueden estar siendo estorbadas por nuestra propia manera de ser. Entonces es muy chévere este tipo de ejercicios en donde nos ponemos a pensar si realmente estamos haciendo las cosas bien. Vendrá un programa que será para las mujeres y también será confrontante, donde nos diga, ¿será que yo estoy cumpliendo de verdad mi tarea o estoy dejándole todo a mi esposo o más bien estoy siendo desagradecida? Este es el momento de ustedes, varones, de poder reflexionar. Si de pronto hay esas oraciones que tú has hecho y dices, pero es que no ha pasado nada, bueno, piensa si de pronto tiene que ver con lo que está pasando dentro de tu hogar. Entonces, fíjense lo importante que es hacer un buen análisis. Y la idea es que lo hagan juntos en pareja, que tú como esposo puedas escuchar a tu esposa y decirle, amor, ha pasado algo conmigo, hay algo que de pronto no está bien, lo estoy haciendo bien, y seguro va a ser un análisis con respeto en donde van a encontrar esas soluciones para que en su casa realmente viva el Espíritu Santo, para que tú seas un varón conforme a la palabra de Dios y tal como Él lo demanda. Y como la idea de estos espacios es que sean interactivos, sean más dinámicos, acompáñennos porque hemos respondido varias de las preguntas que ustedes nos hicieron a través de redes, así que vamos. Como les dijimos, llegamos a este espacio donde podemos responder a sus preguntas. Primero queremos agradecerles por estar conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, por ser parte de nuestro programa, parte activa de este programa en donde nos dan sus comentarios, donde preguntan acerca del tema que vamos a tratar y aquí es donde vamos a responder alguna de ellas. Queremos decirles que fueron muchas,
pero muchas se enlazan entre sí. Entonces escogimos unas muy puntuales para que, digamos que pudiéramos abarcar todo el tema. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo distinguir que él puede ser un potencial esposo que agrade al Señor? Bueno, yo creo que para responder esta pregunta, yo creo que hay que hacer varias precisiones. Lo primero que las personas suelen preguntarse es si esa persona me gusta o no. Y yo no creo que esa sea la pregunta correcta. Yo creo que la pregunta correcta es si esa persona ama de verdad a Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 9:10 que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, yo creo que para que puedas estar seguro si esa persona realmente es un hombre que agrada a Dios y que va a ser de bendición para tu vida, tienes que saber que esa persona debe amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es la fuente inagotable de amor y es allí donde vas a encontrar un amor santo, un amor real. Y yo creo que eso te debe llevar a ver tres cosas esenciales. Primero, su relación con Dios. O sea, es una persona que realmente se preocupa por tener una buena relación con Dios. Segundo, su carácter. Es una persona humilde o orgullosa. Es una persona amable, servicial, o por el contrario, pues es una persona que tú dices como, uy, siento que puede ser complicado. Y tercero, su relación con los demás. Porque si es una persona que es conflictiva, que de pronto tú ves que tiene reacciones fuertes con otras personas, pues considero que ahí ya puedes ir encontrando buenas respuestas. Siguiente pregunta. ¿Por qué hoy en día les cuesta tanto a los hombres ser sacerdotes como lo dice la Biblia? Ok, bueno, esa es una pregunta muy importante, sobre todo en este tiempo, y la respuesta yo creo que viene porque la cultura actual muchas veces ha minimizado el modelo cristocéntrico y bibliocéntrico de los roles en el hogar. Muchas veces cuando vemos que ese rol de sacerdocio, ese rol de ser cabezas está cada vez más devaluado por la sociedad actual, pues vemos que muchos de los hombres tienen que romper con patrones de crianza que muchas veces les enseñan modelos incorrectos. Es muy importante que nosotros vayamos a la Biblia. Efesios 5:23 es claro cuando nos dice que nosotros los hombres tenemos que ser cabeza de nuestros hogares. Eso nos lleva a entender que nuestra autoridad es una autoridad espiritual, y por encima de querer hacer muchos proyectos en términos personales cuando estamos construyendo un hogar, lo más importante siempre será arrancar por esa naturaleza espiritual que tiene nuestro liderazgo. Si lo hacemos con seguridad, muchos hombres van a poder encontrar un ejemplo en el modelo de Cristo para poder revalidar ese rol que tanto está reclamando la sociedad actual, que es el rol de los hombres en sus familias. Siguiente pregunta. ¿Qué hay de las tareas del hogar y del liderazgo? Bueno, esa es una pregunta que también me parece muy importante, porque a veces pensamos que cuando nosotros tenemos actos de servicio pueden contrastar con nuestro liderazgo espiritual. Pero lo cierto es que el Señor siempre nos invitó a que nosotros mostráramos un servicio. Fíjate lo que dice Mateo 20:26, que dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y siempre nosotros tenemos que mostrar actos de servicio, sobre todo cuando estamos llamados a liderar, a dar ejemplo. Estas tareas del hogar o estos actos de servicio que hacemos son expresiones de amor y de humildad, de tener un carácter cristocéntrico. Así que nosotros tenemos que perderle el miedo a servir, a ayudar, a entender y a comprender que las labores de la casa muchas veces deben ser compartidas. Nosotros no podemos pensar que solamente es la mujer la que se encarga de todo en la casa y nosotros estamos en un espacio de total comodidad. Nosotros también tenemos que tener expresiones de amor con nuestros actos de servicio. Así que créeme, si honras a tu esposa un día ayudándole, yo no sé, estando en casa, y los dos, en lugar de, no sé, pelearse y vivir frustrados, se reparten tareas. Amor, mientras tú hiciste el almuerzo, yo lavo la loza. Eso no nos cuesta y sí dice mucho de lo que hay en nuestro corazón.
Otra pregunta, ¿cómo dedicar tiempo de calidad a mi esposo o mi esposa? Bueno, wow, también es una pregunta que yo sé que nos lleva muchas veces a cuestionarnos cómo organizamos nuestro tiempo, sobre todo cuando muchos de nosotros salimos a trabajar desde temprano y tenemos, bueno, muchas tareas que también hacen que experimentemos un cansancio natural. Pero algo que yo quiero invitar es a que ustedes puedan encontrar en su casa su refugio seguro. Llegar a casa tiene que ser un momento de paz, de tranquilidad, de felicidad, y cuando nosotros aprendemos a descansar en nuestra casa, pues pasar tiempo con nuestra esposa no será una carga, sino por el contrario será un descanso. Y ver la vida con esta óptica nos lleva a que nosotros podamos tener espacios donde nosotros podamos tener, como ya lo dije en otra respuesta, actos de servicio, y comenzando por algo muy simple como escuchar, como literalmente estar presentes no solamente de cuerpo, sino con intención, con mente, con comprensión, y también tener momentos donde podamos revivir esos momentos que son tan importantes para que el amor germine y crezca. Nunca olviden tener esos momentos, ser intencionales. La rutina a veces es complicada, pero por lo menos nosotros dos tenemos siempre nuestro tiempo de tomarnos un café y conversar todos los días. Estemos, no sé, del estado de ánimo como estemos, siempre tenemos nuestro tiempo, y también es bueno que de vez en cuando, hermanos, si la economía se lo permite, pues usted sea lindo y pueda invitarla a cine o pueda invitarla a comer un helado, pero nunca pierdan estos espacios que seguramente les van a servir para construir una muy linda amistad. Y la última pregunta es, ¿cómo saber si la persona con la que estoy es la que le agrada a Dios? Bueno, esto se complementa a una pregunta que ya nos hicieron, pero yo creo que es fundamental ir a la palabra de Dios. Dice Mateo 7:16 que por los frutos los conoceremos. Entonces, yo quiero invitarte a que más allá de que te fijes en el aspecto superficial, en las palabras o incluso en muchos actos que pueden ser, no sé, momentos donde nosotros podemos ver algo, lo más importante es ver cuáles son los frutos de esta persona. Esta persona puede mostrar frutos y señales importantes como que ama a Dios con todo su corazón, respeta los principios bíblicos, es una persona que te respeta a ti, no solamente como una persona que le gusta, sino como una hija de Dios. Con seguridad, si tú comienzas a ver todo esto y aplicar, vas a poder darte cuenta que esta es una buena persona para tu vida. Amén. Y después de este espacio tan especial de preguntas y respuestas, continuamos con nuestro tema. Y vamos a seguir con un punto muy importante, que es que el esposo protege y cuida a su esposa. Recuerda que estamos enfatizando en la esposa, porque ellos dirán, bueno, pero yo cuido a mi familia, cuido a mis hijos. Sí, pero ¿qué pasa con la relación matrimonial? Mira lo que dice Efesios 5, 28, 29, que ya hemos hablado un poco de este pasaje, ahora más adelante dice esto. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por su iglesia. Esto me parece precioso porque nos está haciendo una analogía incluso de nosotros mismos, del querernos a nosotros. Cuando nosotros nos amamos, buscamos lo mejor que ponernos, buscamos lo mejor para comer, nos gusta satisfacernos, entonces me antojé de tal cosa, lo hago, pero ¿qué pasa si lo estás haciendo solo y no con tu esposa? Esa es una gran pregunta. El esposo debe preservar a su esposa, debe buscar que sea feliz. Si hay cosas que a ella le gustan y tal vez a ti no, bueno, piensa en que eso también hace parte de ese amor sacrificial en donde le das ese gusto, donde dices, sí, está bien, dale, me gusta. Y se acompañan y se ayudan. Pero no solamente digamos que se da todo para sí mismo, sino que piensa en cuánto tú te amas, de esa misma manera debes amar a tu esposa. Así es, y es que cuando uno mira ese instinto de preservar y de cuidar nuestros hogares, pues todos somos los primeros, ¿no? Es decir, a mí algo que me confronta mucho con respecto
a muchas situaciones que nosotros como hombres experimentamos, es la forma en que nuestro corazón reacciona a ciertas situaciones. Sí. Te pongo un ejemplo. Para nosotros es muy fácil de pronto mostrar nuestro malestar, muchas veces mostrar una defensa a ultranza cuando algún tercero, se mete con nuestra familia, Okay. con nuestros hijos, no sé, cuando pasa algo, le hacen algo, o con nuestras esposas. Y siempre vamos a mostrar ese instinto de cuidarlas, porque esto es algo que viene en el ADN del corazón del hombre y las protegemos. Pero lo que me confronta en contraste a esta realidad es que no sucede lo mismo cuando somos nosotros quienes muchas veces estamos haciéndole daño a quienes pensamos que más amamos. Exacto. Y acá es donde nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, porque el apóstol utiliza muy sabiamente el ejemplo del cuerpo humano. Dice, ¿quién no ama su propio cuerpo cuando desde que nace lo alimenta, le da gusto, ¿sí? ¿Quiénes de nosotros cuando sentimos, no sé, el deseo de comer algo, no vamos y comemos? Sí. O cuando el cuerpo de pronto dice tengo alguna necesidad, pues va y suple la necesidad. Ese es el instinto que está en el ser humano. Pero ¿qué sucede con nuestras esposas? ¿Por qué no pasa lo mismo? Nosotros tenemos que cuidarlas de todos y eso nos incluye a nosotros. La forma en que las tratamos, la forma en que tratamos a nuestros hijos, la forma en que las cuidamos de las amenazas que vienen de afuera. Y cuando hablo de eso, quiero invitarte a que espiritualices todo lo que forma el entorno de un hogar, lo que dejamos entrar, esas personas que sabemos que son malas influencias porque no comparten nuestra fe y que sabemos que son esos malos consejos, ese familiar que de alguna manera llega y tú sabes que de pronto llega borracho y tus hijos ven a esa persona que ni siquiera vive en su casa y que los visite de esa forma. Lo que ustedes permiten y que daña completamente a ese redil que, como tú decías hace un instante, tenemos que nosotros cuidar. Entonces, nosotros hoy en día, debemos reconocer que estamos viviendo en tiempos donde la amenaza es constante. Dice la palabra de Dios que el enemigo está como ese león queriendo ver a quién puede devorar. Entonces, si nosotros sabemos que hay una amenaza latente, ¿por qué no ser los primeros que estamos frente al redil cuidándolo? Cuida tu hogar, cuida tu matrimonio, pero no solamente lo hagas diciéndole yo te cuido. No, cuidar se trata también de lo que tú haces cuando ellos están presentes y cuando no están presentes. Claro. Tú cuidas tu hogar cuando cierras las puertas, por ejemplo, a esas malas amistades que te llevan al pecado, a esa de pronto propuesta que tú sabes que estás en ese lugar donde te sientes muy bien porque de pronto te sientes admirado y ves que hay alguien en la empresa que te está tratando un poco diferente, esa señora que estaba ahí en la esquina del trabajo y comenzó a mirarte y comenzó a tratarte y tú sabes que es un trato distinto, esa persona sabe que tú eres casado y aún así te trata diferente. Cuando tú cierras de forma radical esas puertas, estás cuidando tu hogar. Y es que esto casa perfecto con el siguiente punto, y es que el esposo es el que mantiene la fidelidad y la pureza en un hogar. Y tú lo has dicho claramente, cuando se abren puertas, cuando desde la cabeza se abren puertas, no pienses que más abajo de ti no va a suceder. Va a suceder. Y cuando un esposo está completamente desconectado de su hogar, no se da cuenta de las necesidades de su esposa, no se da cuenta de las necesidades de sus hijos, es ahí donde Satanás empieza a actuar. Entonces, ¿qué está pasando contigo? Has dicho algo que me encanta y es cómo eres tú fuera de casa y cómo eres dentro de casa. Fuera no lo sabremos, porque tal vez tu esposa está en su casa, ocupada o trabajando, ella no lo sabrá, Dios sí. Cuando estás en casa es fácil actuar. Y uno puede decir, no, pero él es bien. Pero solo tú sabes realmente si estás manteniendo la fidelidad y la pureza en tu hogar. Debes ser fiel a tu pensamiento cristiano, a una conducta cristiana. Debes rechazar la inmoralidad. Cuando tú lo haces, tus parámetros son tan claros que tú con tus hijos vas a ser
igual de claro. Y con tu esposa, igual de claro. Porque tú vas a decir, pues ya estamos casados y porque va a entrar la inmoralidad, pues obviamente puede entrar a través de otros o a través de ti mismo. Que te sientes insatisfecho, que de pronto no estás viviendo bien, ¿puede entrar la inmoralidad? Sí. Debes cultivar ese amor exclusivo por tu esposa. Es la mujer que tú elegiste. Es la mujer que Dios te permitió conocer y a la cual tú le prometiste en el altar que ibas a estar con ella en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Es un amor exclusivo. Es solo para ti. Y no lo puedes empezar a repartir a los demás a ver qué pescas, a ver qué pasa. Ay, eso no pasa nada. Nunca digas no pasa nada, porque puede pasar todo. Y es que acá es muy importante. Y fíjate que hemos hablado de un modelo, ¿cierto? Del mundo. Y la pregunta es cómo lo aprendemos, cómo lo adquirimos. Y muchas veces nosotros podemos tener un modelo que viene desde nuestra niñez, con el que hemos sido formados, y hay otro modelo que nos lo han mostrado a través del tiempo, con amistades y amigos. Y cuando hablamos de que tengas una fidelidad en tu pensamiento y conducta cristiana, tienes que ser muy selectivo de las formas en las que tú estableces los parámetros que van a conducir tus sentimientos, tus emociones, tus gustos. Y acá es donde, por ejemplo, hay personas que me dicen, pastor, yo tengo amigos del mundo, eso es malo, yo trato, y yo les digo, desde que usted sea luz en la vida de estas personas, usted tiene que entender que esa persona no es su amigo, sino esa persona es una oveja que Dios le puso al frente para que usted pueda llevarla al redil de Cristo. Y lo que le aporte, porque si se está dejando llevar por... Pero si esa es una amistad que en lugar donde tú estés influenciando por medio de la luz, si esa persona con la oscuridad te está envolviendo, pues lógicamente que es una mala conducta y te está llevando a que tú no seas fiel a Dios en muchas cosas con Dios. Y quiero decirte esto porque hemos adquirido modelos que no nos llevan a ser fieles a Dios. Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender algo, y es que hoy estamos viendo el modelo correcto, y un modelo correcto se desprende de lo que pasa en el corazón del hombre, de lo que habita en su interior. Y por eso yo quiero que tú sepas que cuando nosotros salimos de casa, no solo cuando estamos en la casa, todo el tiempo estamos mostrando lo que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando nosotros no somos fieles a Dios, porque cuando hablamos de infidelidad en la pareja, muchas veces entramos en qué momento pasó, en qué momento llegó esa tercera persona. No, hermano, ponte tú a pensar en qué momento comenzaste a no serle fiel a Dios antes que tu esposa, que fue mucho antes, cuando dejaste de orar, cuando tú dejaste, no sé, entrar esas visiones del mundo incorrectas. Cuando te desconectaste. Cuando te enfriaste. ¿Sí? Muchos hombres comienzan a tener caminos que los llevan cada vez más lejos de Dios, y cuando comienzan a aceptar ese hombre que te está diciendo, ay hermano, mire esta página, mire esto, mire lo que encontré, mire, me invitaron a este bar, allá hay unas mujeres, no pasa mire, nada, eso no pasa nada, y eso nadie lo va a ver. Tranquilo, en ese momento cuando tú comenzaste a olvidarte de Dios es cuando comienzas literalmente a ser infiel. Así que hay que cuidar nuestros hogares y hay que mantener fidelidad y pureza. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así que yo te hago esta pregunta rápida. ¿Tú quieres tener a Dios en tu casa? Claro. ¿Quieres ver a Dios en todo lo que tú haces con tu familia? 100%. Entonces hay que caminar como Dios quiere que vivamos. Y por eso, y sexto y último, porque el tiempo no nos da, Dios nos pide que para ser hombres que agradamos a Dios, no debemos ser ásperos ni egoístas. ¿Porque lo dice usted, pastor? No, porque lo dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 19, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Así que yo quiero que tú entiendas una cosa. Las palabras
de nosotros como hombres de Dios tienen un impacto. Y créeme, las palabras tienen poder cuando están acompañadas no solamente de palabras, sino de actos egoístas y de actos que llevan a que en lugar de sembrar amor, llevemos odio, llevemos confrontación, llevemos egoísmo, llevemos muchas cosas malas. Y yo quiero hablarte de esto porque fíjate que a veces nosotros solemos pensar solamente en el aspecto matrimonial, pero cuando nosotros tenemos la revelación de saber que el Espíritu vive en nosotros, no dice la palabra de Dios que vive cerca de nosotros, no, vive en nosotros. Cuando tenemos esa certeza, entonces sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos por el Espíritu y que es el Espíritu Santo quien produce fruto. Y si queremos ver fruto, tenemos que obrar con ese Espíritu. Y no sé si tú te has puesto a pensar, pero es un ejemplo que se me viene a la cabeza en estos momentos, pero cuando Isaac fue padre y tuvo a su hijo Jacob y Esaú, dice la palabra de Dios que desde que Dios le pidió que hablara, las palabras de este varón tenían poder. Sí. Así que nosotros no podemos pensar que nuestras palabras, que todas son dirigidas, porque quien está diciendo acá que no debemos ser ásperos es la palabra de Dios. Cuando Dios nos inspira a que hablemos la verdad, que es el Evangelio de Cristo en nuestra familia, tenemos que comprender que nuestras palabras tienen poder. Por eso no nos debe costar decirles, te amo, eres hermosa. Escúchame, porque a veces, y podemos equivocarnos hasta en la forma en que hablamos, cuando decimos es que tú eres la más hermosa. No, hermano, cuando uno dice tú eres la más hermosa, muchas veces es como si hubieran más. No, tú no eres la más hermosa, eres única. Eres mi mujer, no hay otra sino tú. Sí. En mi vida eres tú y nadie más que tú, por eso te voy a ver como la mujer de Dios, hermosa, exclusiva, diseñada para mi vida. Así es. No nos debe costar decirle cuánto las amamos y no solamente hacerlo el día del cumpleaños, el día de la mujer, el día, no. Sí, cuando toca. Aniversario, que a algunos hasta se les olvida. Sí. No, hermano, no pierda las oportunidades para honrar. Hágalo con sus hijos, aunque ellos se equivocan. Claro, hermano, que se equivocan y claro que es una labor nuestra corregirlos. Y también hay que ser conscientes de que Dios nos pide que les demostremos a ellos un carácter santo y justo, pero también amoroso. Dios al que ama disciplina, nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos, pero no por eso nosotros debemos perder el desbalance, o más bien perder el balance e irnos al desbalance de nunca decirle, ¿sabes qué, hijo? Después de todas las noches, ojalá que usted lo reafirme en las promesas de Dios. No olvides que tú eres un elegido de Dios, una elegida de Dios. No olvides que Dios te ama, no olvides que Dios puso tantos talentos en ti. Me siento orgulloso de ser tu papá. La base de la disciplina es el amor. Te amo con todo mi corazón, a mí me encanta y vuelvo y digo mi esposa habla muchas cosas lindas de mí, pero Viviana es una figura muy amorosa en la vida de mis hijos y ella está al pendiente de todos y cada vez que de pronto hay un momento de disciplina, después de que ellos tienen un tiempo de reflexión, sí, hermano, porque a veces ellos si lloran tienes que tú dejarlos que lloren un momento y reflexionen, pero luego viene el consuelo y viene la reafirmación en Dios. Recuerda, hijo, yo te estoy regañando porque tú no eres cualquier persona. Tú no debes vivir como cualquiera y si eso lo hace un compañerito, eso es él. Pero tú eres un hijo de Dios y Dios te ama y Dios te dio todo para ser el mejor. Entonces, digamos que en conclusión de este punto es eviten esas palabras de dureza, esas críticas destructivas que no le aportan nada, sino simplemente es destruir. Eviten el egoísmo y eso es para ambos. A veces nos quedamos en eso, en ser egoístas, en querer lo mío y lo tuyo, no importa, no me interesa. Ojo con eso y también con la indiferencia. Llega un punto en donde los matrimonios se vuelven indiferentes. Cada quien anda por su lado, cada quien hace lo que quiere y pues desde que estemos ahí con los niños, pues todo bien, no pasa nada. Y eso no debe ser así. Si tú te casaste, lo hiciste consciente, elegiste a esa mujer, lo hiciste amándola, así que respétala, ámala y vive como Cristo lo hace. Sé ese fiel ejemplo de Cristo.
Mira el modelo de Cristo y sigue sus caminos, sigue sus pisadas y así te va a ir muy bien. Exacto. Y para terminar, porque siempre me gusta así para que lo tengan así, lo puedan anotar, porque la idea de estar en casa es que puedan reflexionar, es que recuerden, en resumen, un esposo que agrada a Dios es el que ama sacrificialmente, es el que lidera espiritualmente, es el que honra y respeta a su esposa, es el que la protege y la cuida a ella y a sus hijos, el que es fiel en todos los aspectos y es santo, puro, y es el que trata a su esposa con ternura y con gracia. Así es. Ese es el esposo que agrada a Dios. Entonces, pues para terminar, queremos que nos acompañen orando. Y si tú eres esposo y si esta palabra ha llegado a tu corazón, cierra tus ojos. Tú también, esposa, hijo, hija, el que esté, no importa, cierran sus ojos. Y primero vamos a darte gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo, porque es corto el tiempo para hablar tantos temas, pero nos has permitido hoy aprender muchísimo, Señor. Hoy quiero hacer una oración por todos los esposos, varones que están en este momento conectados, que están viendo este programa, Señor, para que tú los llenes de sabiduría, para que primero tu espíritu habite sus corazones, para que tú redargullas cada corazón y les muestres en qué están fallando, qué están haciendo mal, qué no es correcto, qué deben cambiar. Y tú, Señor, los formes como esos líderes, como esos amigos, como esos pastores que deben ser de su hogar, de su esposa, Señor, que los llenes de amor, los llenes de paciencia, de sabiduría, de palabras dulces, de esa gracia que tú nos has dado, tú también les des para que ellos puedan entender su labor, su rol de manera clara y lo puedan ejecutar, Señor. Quita de ellos toda tentación, todo dardo del enemigo que ha caído sobre estos hogares, Señor. No permitas que Satanás siga destruyendo más hogares, siga destruyendo más hombres, Señor. Levántalos como esos elegidos tuyos, Señor. Dales la fortaleza, devuélveles, Señor, y avívales ese amor por su esposa, por su familia, por su hogar. Que el cansancio ni la rutina los agote, que nada de estas cosas que en la mente se mete y se clavan ahí y que Satanás usa para destruirlos llegue a prosperar, sino que sean derrotados en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por este programa, doy gracias por la vida de mi esposo, un varón que tú has levantado con sabiduría, en amor, Señor, que le has dado tantas cualidades y tantas cosas hermosas que nos ha podido transmitir a nosotros como familia. Bendícelo, cuídalo, acompáñalo, Señor. Llénalo más de ti, y a todos aquellos varones que nos están viendo ahora, llénalos más de ti, Señor. Por favor, ese es nuestro clamor el día de hoy. Te damos gracias por este programa, por todo nuestro equipo de trabajo, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por todos aquellos que nos apoyan en este proyecto. Oramos para que esto llegue a muchos y podamos ver hogares bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, terminamos con este hermoso podcast. Les damos las gracias por haber seguido conectados con nosotros. Recuerden compartirlo a muchos. Hay mucha necesidad de Dios alrededor de ustedes, en su propio entorno, en su familia, en sus hogares, en sus amigos, en todos los que los rodean. Compártanlo, porque esto es palabra de bendición para todos. Y bueno, sin más preámbulos, nos despedimos. Una cuña muy corta. Recuerden, por favor, estar atento a las cajitas de preguntas que dejamos en nuestras redes sociales para los próximos temas, para que puedan, mejor dicho, venir. Yo sé que viene un tema genial porque les toca ahora a las mujeres esposas, que agradan a Dios, a todas, no solamente a las casadas, a todas, una mujer que agrada a Dios. Si usted, varón de Dios, no sé, tiene alguna pregunta para su esposa o algo así que quiera responder, o ustedes, mujeres, mejor dicho, estén muy atentas para que puedan participar. Así es. Entonces, bueno, nos despedimos. Que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Bendiciones.